El día que fui humillado en Acción de Gracias, corté a mi familia de mis 94 millones, la cena de Acción de Gracias en casa de los Gómez siempre había sido un evento grandioso, pero ese año, algo extraordinario iba a suceder. La casa olía a pavo asado y especias, mientras la risa encantadora de los niños resonaba en el aire. Pero tras esa fachada de alegría un oscuro secreto burbujeaba en las sombras, ¿quién iba a imaginar lo que estaba a punto de desatarse? En la mesa estaban sentados los tíos, las tías, las primitas y, claro, mi madre, que siempre tenía una sonrisa brillante, aunque sus ojos delataban su preocupación. Algo en el aire era tenso, casi electrificado, como si un rayo estuviese a punto de caer. Mientras servíamos la comida, mis manos temblaban, no por el frío, sino por el miedo que crecía en mi interior. ¿Qué pasaría si las viejas rencillas familiares volvían a salir a la luz? En ese instante un grito rompió el aire. La abuela, con su voz potente como un trueno, acusó a mi hermana de haber arruinado el postre. ¡Bum! La atmósfera se volvió pesada, el ambiente electrificado se convirtió en una tormenta de palabras y miradas. Los murmullos de aprobación o desaprobación entre los más viejos intensificaron la tensión, y yo sabía que era el centro de esas miradas. Pero lo que nadie sabía era que tenía una carta bajo la manga que podría cambiar todo. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de estar suscrito al canal. No quisiera que te perderías ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán pronto. Y mientras estás allí, dale un golpe a ese botón de like, realmente me ayuda con el algoritmo. Ay, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me ves? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. Regresando a la cena, de repente todo se volvió un caos. Voces altisonantes llenaban la sala, mis primos se aventuraron a hablar de viejas historias familiares, y el ambiente se cargó de rencores no resueltos. No podía ignorar el fuego en el pecho. ¿Qué debíamos hacer? Luego, como si el universo quisiera divertirse con mis nervios, la luz principal se apagó, un blackout. La sala se sumió en la oscuridad, y en medio de ese silencio denso, se escuchó un llanto. Una de mis primitas comenzó a llorar, y eso fue el catalizador que todos esperaban. La tensión se convirtió en una tormenta desatada. Todo lo que había guardado se sentía como un volcán a punto de explotar. Miré a mis familiares y vi sus reacciones, rostros en shock, manos temblando, unos buscando consuelo en los brazos de otros. En ese instante la ira y el miedo se mezclaron. El pasado parecía gritar desde el rincón más oscuro, listo para salir a la luz. Y en medio de todo, solo podía pensar en cómo me sentiría si tomara la decisión de cerrar esa puerta de nuestras vidas que me había mantenido prisionero tanto tiempo. ¿Sería la respuesta cortar la conexión para siempre? La pregunta quedó flotando en el aire, lista para ser respondida, pero el verdadero horror estaba por llegar. La oscuridad envolvía la casa como un manto pesado, y los gemidos de mi primita se mezclaron con susurros inquietos. Casi podía sentir el latido del miedo en el aire, un pulso constante que vibraba a través de la mesa. Sin advertirlo, mi mano buscó el teléfono en mi bolsillo. Necesitaba luz, claridad. Pero ni un solo destello iluminó mi entorno, la batería estaba muerta. Unas luces de emergencia parpadearon en la cocina, y la figura de mi madre se recortó en medio de la penumbra. Todo el mundo, cálmense, gritó, su voz resonando con una autoridad que habitualmente no usaba. La tensión aumentó. Varias voces comenzaron a alzarse al mismo tiempo, superponiéndose en un coro caótico. A través de la penumbra, vi a mi hermana abrazar fuertemente el brazo de mi madre, los ojos brillando de angustia, mientras otros familiares luchaban por mantenerse en pie en un mar de nervios. De repente, el llanto de mi prima se detuvo, como si un hechizo hubiera caído sobre ella. Los murmullos cesaron, y en ese momento se hizo un silencio profundo, como si la casa misma respirara en anticipación. Fue entonces que escuché el crujido de una silla desde el fondo de la habitación. Era mi abuelo, levantándose con esfuerzo. Su figura encorvada parecía aún más frágil en la oscuridad, pero su voz, como un eco de épocas pasadas, rompió el silencio. Estamos aquí por una razón. No puedes huir de la familia, no importa lo que haya pasado. Esas palabras resonaron dentro de mí, como lo haría una campana en un día nublado.
Un nudo se formó en mi garganta. Sabía que lo que vendría a continuación cambiaría el rumbo de la noche. Mi madre había estado guardando un secreto, algo que podría hacer estallar todo por los aires. ¿Y si ella decidía revelarlo? La idea me aterrorizaba, y aún así, una parte de mí estaba intranquila por el deseo de conocer la verdad, aunque deseara que nunca hubiera surgido. Lo siento, murmuré lo que pareció ser un susurro inaudible en medio del murmullo. Pero mis tíos y tías se giraron hacia mí con un interés repentino. Sus miradas exigían una respuesta, un grito de auxilio o un acto de confrontación. En ese momento todo lo que había callado durante años amenazaba con salir de mi boca, como una erupción volcánica. De repente algo crujió, y todos nos giramos hacia la puerta. Una figura se recortaba en el umbral. ¿Sabían que hay un secreto familiar que ninguno de ustedes conoce? La voz resonaba con la fuerza de un trueno. Un escalofrío recorrió mi espalda al reconocer la voz. Era mi hermana, pero había algo diferente en ella, como si la oscuridad la hubiera transformado. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Todas las miradas se dirigieron a ella, y el silencio se tornó absoluto. ¿Qué sabía? Las preguntas se agolpaban en mi mente mientras mi corazón latía con fuerza. Pero antes de que pudiera procesar su revelación, un sonido seco rompió la atmósfera, un vidrio que se hacía añicos en la mesa, un grito ahogado y la luz principal volvió bruscamente. La habitación se iluminó, revelando el caos, miradas horrorizadas, mi hermana con los dedos aún temblando y, el más importante, una carta desgastada que caía lentamente de sus manos hacia el suelo. ¿Era posible que ese papel guardara la verdad que podría cambiar todo? La incertidumbre y la inquietud bailaban en la sala, mientras una sola pregunta resonaba en mi mente: ¿estaba listo para descubrir lo que esa carta revelaría? Los ojos de todos se dirigieron a la carta mientras caía, como si el tiempo hubiera decidido detenerse. La hoja de papel aterrizó suavemente en el suelo, y un sopor extraño se apoderó de todos. Era un momento crítico, la pesada atmósfera parecía estar cargada de electricidad, y el más mínimo movimiento podría detonar una explosión de emociones. ¿Qué hay en esa carta?, preguntó mi madre, su voz ahora temblando. Era evidente que también tenía su propia montaña de temores, un trasfondo de ansiedad que la había mantenido alerta toda la noche. En su rostro la preocupación se combinaba con un deje de desafío. Mi hermana, aún en el umbral, retrocedió un paso, su mirada intensa ahora perdía la confianza que la envolvía antes. «Es la verdad sobre todos nosotros», murmuró, y su voz parecía desgarrada, como si la certeza de lo que iba a desvelar la abrumara. «¿Quieres que lo leamos?», susurré, tratando de hacerla sentir que no estaba sola. Pero ella simplemente se quedó en silencio, luchando contra su propio conflicto interno. Con un impulso casi automático me agaché para recoger la carta. Mis dedos se encontraron con la textura de papel amarillento, un símbolo del tiempo, y el latido de mi corazón se intensificó. Pude sentir las miradas de mis familiares en mi espalda, todos querían saber, todos deseaban que liberara el contenido que atesoraba secretos familiares. Con un leve temblor, rompí el sello rojo que la mantenía unida, las palabras eran una mezcla de viejos recuerdos y predicciones aterradoras. La primera línea me golpeó con la fuerza de una ola: «Nunca serás lo que tu padre quería que fueras». El golpe me hizo avivar el dolor olvidado de la infancia. En ese instante sentí que la historia de nuestra familia se desnudaba ante mí, revelando un pasado de traiciones, decisiones cuestionables y un legado que nunca había comprendido del todo. «¿Qué dices?», preguntó uno de mis tíos, incapaz de contener la curiosidad. «Habla de nuestro abuelo, su verdadero pasado», respondí con una mezcla de incredulidad y asombro. Pese al escaso conocimiento que tenía de aquel hombre enigmático, una palabra resonó con fuerza: traición. ¿Cómo podía alguien tan querido haber vivido una vida construida sobre mentiras? La sombra de la traición se extendió sobre nosotros, y sentí que todo lo que creía entender sobre la familia se tambaleaba. Las reacciones de los presentes fueron explosivas: murmullos, ojos abiertos de par en par, hasta ojos llenos de lágrimas. La tensión en el aire se transformó en una tormenta imparable de emociones. Una voz profunda y grave se alzó entre el grupo. Era mi primo, tembloroso y con la garganta apretada. «¿Qué más dice?». Anhelaba deshacerme del peso de la carta, pero sabía que su contenido tenía el poder de dividirnos aún más. Mientras decidía si leer en voz alta una revelación devastadora sobre el legado familiar,
el sonido estridente de la puerta trasera sacudió la casa, como un eco en medio del caos. —¿Quién está ahí? —exclamé mirando a mi madre, su expresión llena de temor. La puerta se abría lentamente, revelando una figura familiar y a la vez inquietante en el umbral. Era mi tío Ricardo con el rostro demacrado, como si un peso invisible lo hubiera atacado. —Lo siento. Necesito hablar de lo que todos temen antes de que sea demasiado tarde. El ambiente se tensó aún más, y mientras lidiaba con el dolor de la carta y las nuevas revelaciones, una profunda sombra se cernía sobre nosotros. Las preguntas eran muchas, y el momento decisivo se acercaba. ¿Qué secretos estaba dispuesto a sacar a la luz, y qué precio tendría que pagar por la verdad? La noche estaba lejos de terminar, y así como la tormenta de emociones continuaba arremetiendo, una pregunta me atormentaba. ¿Estábamos listos para enfrentar lo que estaba a punto de ser revelado? Cuando la puerta se abrió por completo, la figura de mi tío Ricardo se hizo más prominente en la penumbra. Su vestimenta desaliñada y la expresión de pánico en su rostro asustaron a todos. Nadie había visto a Ricardo en años, y poco se sabía de él desde que abandonó el clan familiar de forma abrupta. Su sola presencia allí en medio del caos, hizo que el aire se volviera más denso y el nudo en mi garganta se apretara aún más. Necesito hablar y es urgente, repitió, su tono era grave como si cada palabra fuera un ancla lanzada al mar tempestuoso de nuestras emociones. Mis familiares intercambiaron miradas nerviosas. La inquietud crecía, y el murmullo de la conversación se extinguió mientras todos esperábamos el desarrollo de lo que Ricardo estaba a punto de decir. En ese instante crucial, sentí el peso de la carta aún en mi mano. La revelación de su contenido palpitaba en mi mente, pero antes de que pudiera decidir leerla, el estómago se me revolvió ante lo que estaba sucediendo. —¿De qué hablas, Ricardo? —preguntó mi madre, tratando de contener su voz temblorosa, pero el miedo era evidente. —¿Es sobre la carta? ¿Sabes algo más? Su mirada se centró en Ricardo buscando respuestas que dejaban una profunda incertidumbre. Yo no quería que esto sucediera, comenzó él vacilante. Hay cosas que su abuelo hizo, cosas que me involucran a mí, y que ahora nos afectan a todos. Mis manos comenzaron a sudar. Los ecos del pasado resonaban con fuerza, y las revelaciones prometían abrir las puertas de un laberinto familiar del que podría ser difícil salir. La atmósfera, cargada de ansiedad, aguardaba a que continuara. Ricardo, si algo sabes, dínoslo ya. No podemos seguir así, instó mi hermana, dando un paso adelante, impulsada por el deseo de conocer una verdad que podría cambiarlo todo. Poco a poco, Ricardo se fue relajando como si las palabras fluyesen de su boca por fin. Su padre, nuestro padre, era un hombre con intereses oscuros. Lo que había construido, su fortuna, todo estaba basado en secretos, y eso lo llevó a traicionar a su familia. Esa carta que sostienes, pertenece a un legado de mentiras que comenzó mucho antes de que naciéramos. Todo lo que tenemos ahora, no es más que un castillo de arena, y su voz se ahogó ante el murmullo creciente. La realidad se hacía más aterradora. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Qué significa todo esto? Grité, el miedo pasando a la desesperación. Rápido, Ricardo, sin más juegos, exigió un tío, los nervios a flor de piel. ¿Qué debemos saber? El silencio se había convertido en un grito. Ricardo miró al suelo, y cuando su mirada se alzó, había un sabor a evidencia. Está todo en ella, lo que dice esa carta puede destruirnos, pero también puede ser nuestra salvación. Algo en su voz cambió, vibraba con una urgencia apremiante. La cara de cada miembro de mi familia reflejaba un tema común, miedo por lo desconocido, pero también una insaciable sed de verdad. Sin más preámbulos, me armé de valor y con un susurro cargado de decisiones que podrían cambiar nuestro destino, dije, voy a leer la carta ahora. Pero antes de que pudiera desenrollar las palabras que guardarían más secretos que habíamos imaginado, un golpe violento resonó en la ventana, interrumpiéndonos a todos. Una sombra fugaz cruzó el cristal, dejando un sudor frío en mi espalda. La sensación escalofriante de que no estábamos solos se apoderó de mí. ¿Quién o qué venía tras la puerta, y cómo afectaría lo que estábamos a punto de descubrir? La angustia acechaba como un depredador oculto. Nos están observando, murmuré, y el estremecimiento que siguió recorrió la habitación como un escalofrío. La tormenta dentro de la casa aún no había terminado. Mientras una nueva amenaza se cernía sobre nosotros, la carta en mi mano parecía más que nunca el único faro que podía guiarnos a través de la oscuridad.
Los secretos estaban saliendo a la luz, pero ¿seríamos capaces de soportarlos? La duda era como un peso sobre nosotros, agazapado, listo para atacar, y en aquel momento comprendí que no solo la verdad estaba en juego, sino también nuestra propia supervivencia. ¿Estábamos dispuestos a enfrentar el terror que podía desatarse con cada palabra leída? El siguiente paso podía llevarnos a la restauración o a la destrucción total. El peso del silencio se adhirió a las paredes de la habitación, como un manto sofocante. La sombra que había cruzado la ventana se había desvanecido, pero la sensación de amenaza seguía depositándose en nuestros corazones. Mi mirada se centró en la carta, su presencia se volvió prácticamente tangible, como si pudiera escuchar los secretos ocultos susurrando entre sus pliegos. «Alguien está aquí», repetí con el aliento entrecortado. Mis ojos escudriñaron la sala, esperando que algún rostro conocido emergiera de la penumbra. Pero no solo estábamos nosotros, un grupo de parientes petrificados por la incertidumbre. «¿Quién?» «¿Qué viste?», susurró mi hermana, entrelazando sus dedos y apretándolos con fuerza, suplicando respuestas en medio del caos. «No lo sé. Solo sentí una presencia». «Algo no está bien», respondí, mis palabras flotando en el aire como un eco distante. Ricardo se movió inquieto, su rostro había tomado un matiz aún más sombrío. «No deberíamos estar aquí. Hay cosas que han despertado fuerzas que no podemos entender. Si eso fue solo el comienzo». Su voz se apagó, dejando un vacío que creció más rápido que el miedo en el aire. «¿Qué estás diciendo?», preguntó mi madre, su tono ahora cargado de desesperación. «Antes de que yo me fuera, antes de que desapareciera, escuché rumores sobre la familia. Margen de secretos, traiciones y ecos de venganza que apretaban el nudo de nuestro linaje. Esa carta es un destello de luz sobre la oscuridad, ahora es más vital que nunca que la lean», insistió con un nervioso llamado, pero la duda se había infiltrado. ¿Realmente podría esta carta mantener a flote nuestra familia, o sería el ancla que la hundiría? Justo en ese instante otro golpe resonó. Esta vez, era más fuerte, como si alguien estuviera intentando entrar. «¿Qué fue eso?», grité, el ritmo de mi corazón acelerándose al compás de mi creciente pánico. Nos acercamos a la ventana, curiosos y temerosos. Pude ver una figura oscura agazapada bajo la luz de la luna. El miedo se transformó en terror cuando la figura levantó la cara, iluminando sus ojos que brillaban con un brillo inquietante. En ese momento, todo mi ser me ordenó retroceder. «Alejémonos de la ventana», ordené, apenas aceptando el peligro que se desataba. «Ricardo, aún con su determinación», gritó, «no puede atraparnos si estamos unidos. La verdad nos protegerá. Necesitamos leer la carta». Con un nudo en mi garganta que parecía hecho de hierro, decidí que seguiría adelante. «Entonces aquí voy», murmuré, desenrollando el rayo de esperanza. El aire vibraba con la mezcla de la ansiedad y la urgencia, el sonido de mi pulso resonando en mis oídos. Me preparé para leer en voz alta, y mientras lo hacía, la tensión creció aún más. Mis dedos tocaron el papel y las palabras comenzaron a fluir. «A mi familia, si están leyendo esto, probablemente ya no esté con ustedes. Lo que se revelará pondrá en tela de juicio todo lo que conocemos», pero no pude terminar. Un grito desgarrador salió de la habitación, una voz familiar que se convirtió en un eco aterrador. Lo que siguió fue una serie de golpes frenéticos en la puerta, como si el mismo infierno estuviera intentando abrirse camino. La figura afuera avanzó lenta y deliberadamente, y el pánico se convirtió en realidad. «La puerta. No la dejes entrar», gritó mi hermana, abrazándose a sí misma mientras retrocedíamos desorientados. Mi respiración se volvió entrecortada cuando comprendí que lo que habíamos liberado podría ser más letal que cualquier secreto. Y justo cuando creí que ya no podía soportar más, un destello de luz cruzó la habitación, confundiendo las sombras en una danza caótica. «¿Qué es eso?», nuestros ojos se ampliaron, la pregunta sin respuestas antes de que una nueva ola de terror nos envolviera. La carta seguía en mi mano, y por un momento entendí que este no era solo un dilema familiar, sino la llave de nuestra salvación, o la puerta a nuestra condena. «Debemos decidir», murmuré sintiendo el peso crítico de cada palabra. La carta. Podría ser nuestra última oportunidad. Pero antes de poder concretar el siguiente paso y con un estruendo, la puerta se abrió de golpe inundando la habitación con una gran luz y otra verdad lista para revelarse.
La puerta se abrió de golpe, revelando a la figura que había estado esperando en el umbral. La luz que entró era casi cegadora, pero a través de ella, pude distinguir el rostro de una mujer. Su mirada ardía como el fuego, una mezcla de dolor y rencor. Su cabello desordenado caía sobre sus hombros, enredado como sus recuerdos. ¿Por qué vinieron?, preguntó, la voz atrapada entre el asombro y la furia. La familiaridad de su presencia me paralizó. Era Beatriz, la tía que todos creían desaparecida, perdida entre los secretos de nuestra familia. ¿No entendieron las advertencias? No deberían haber regresado. Un frío helado recorrió mi columna vertebral. Mis pensamientos volaban de un lado a otro, reviviendo los cuentos espeluznantes que nos contaban de pequeños sobre ella. «Mami, ¿estás aquí?», murmuré, aunque sabía que la vulnerabilidad de Beatriz no era la que necesitábamos. Ella tenía respuestas, pero ¿a qué costo? «Tu madre no puede verte», replicó Beatriz, dejando caer una carga de palabras, como si cada una de ellas tuviera un peso propio. Lo que han despertado va más allá de lo que imaginan. Aquello que descifran en la carta no es solo un legado, es un juramento que nuestra familia ha guardado por generaciones. Juramento que muchos han pagado con sus vidas. Mis manos temblaban mientras mantenía la carta apretada, como si ésta pudiera ofrecerme protección contra la verdad que se venía encima. Ricardo, casi desesperado, intentó acercarse, pero retrocedió al sentir el aura oscura que parecía emanar de ella. «Beatriz. La carta puede ser la clave. Ayúdanos», gritó como si las palabras pudieran llegar a su corazón. ¿Ayudarlos? ¿Por qué lo haría? Salí de esa condena y desconocía sus secretos. Pero parece que ustedes han tomado una decisión diferente, dijo Beatriz, su voz cortante y llena de desprecio. Mientras más escarben, más se encontrarán con la verdad. Y la verdad duele. De repente los golpes en la puerta cesaron, un silencio ensordecedor reemplazó el caos. La calma era inquietante, pero algo seguía latiendo en el aire, como un tambor lejano que anunciaba el descubrimiento de un oscuro destino. «¿Qué hay en la carta?», pregunté, examinando su rostro para cualquier indicio de compasión. La tensión dentro de nosotros crecía. Ella lo sabía, podía sentirlo como un veneno dejando huella en nuestros corazones. «Revela lo que han ocultado tus padres. Desata secretos que, si se llevan a cabo, solo traen desdicha. ¿Están dispuestos a perderlo todo? ¿Sus vidas? ¿Su cordura?». La pregunta flotó en el aire y en el fondo de mi corazón, la incertidumbre le dio paso a la verdad. «¿Qué verdad?», apenas logré susurrar, la esencia de cada palabra pesando en mi pecho. Sus ojos hicieron un recorrido por cada uno de los presentes antes de asentir lentamente. «Algunas verdades son más temibles que cualquier sombra. Lo que has despertado no es solo la historia familiar, es un antiguo pacto de sangre que deberás enfrentar. Y desde que decidiste leer esa carta, ya no hay retorno». Antes de que pudiera hacer otra pregunta, un estruendo desgarrador surgió detrás de nosotros. La figura había ido y venido, pero ahora el eco de un grito feral resonó desde el pasillo. El oscuro presagio se hizo carne, un susurro confirmado a gritos. Era como si el pasado hubiera vuelto, no solo para acecharnos, sino para reclamar lo que le pertenecía. Mientras Beatriz retrocedía, una sombra, la misma que había atormentado nuestros sueños, emergió del pasillo, su risa resonando, distorsionada y aterradora. Fue una visión que jamás olvidaríamos. «Debemos decidir», repetí, mientras la angustia y el miedo se apoderaban de mis sentidos. «¿La carta o la oscuridad? ¿La verdad o la muerte?». La luz titilante se desvanecía, y con un silencio ominoso, la sombra avanzó un paso, acercándose, dispuesta a cobrar lo que creía que era suyo. La elección se hacía cada vez más apremiante. Y justo cuando creí que el desenlace estaba aquí, Beatriz giró y, con una risa casi maníaca, dijo: «Entonces prepárense para el juego. Porque lo que yo guardé no es solo su historia, es su sentencia». Cuando la oscuridad se abalanzó sobre nosotros, comprendí que la verdad podría liberar o destruir. Pero una cosa estaba clara, todo lo que creímos saber estaba a punto de desmoronarse. El aire se volvió un vórtice de desesperación y terror. La sombra, una forma amorfa que parecía moverse más con instintos que con intención, se acercaba, y con cada paso que daba, el frío nos envolvía más.
Beatriz pareció encogerse, y su risa se desvaneció como el eco de una pesadilla. Ellos no están aquí para jugar. Están aquí por lo que tú has hecho, dijo señalándome con un dedo tembloroso. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. La figura que se acercaba no era solo un mero espectro, era una manifestación de todo lo que habíamos ignorado, de los secretos enterrados que nunca debieron salir a la luz. Y nuestra curiosidad había sido la chispa que encendió la hoguera. Retírate, grité, aunque mi voz vacilaba, casi sonando como un lamento. Ricardo, aún más pálido que antes, retrocedió detrás de mí, su mirada fija en la oscuridad que se cernía sobre nosotros. Beatriz, haz algo. La desesperación en su tono me hizo dudar de mi propia determinación. Cada uno de nosotros estaba a punto de ser arrastrado por esa sombra, y el destino no era más que incertidumbre. Cuidado con los deseos, niños, murmuró Beatriz, con un aire de advertencia que iba más allá de su terrenal preocupación. A veces los deseos nos llevan a caminos que jamás quisimos transitar. El crujir de la madera bajo nuestros pies se intensificó. Impactados por la revelación, olvidamos el miedo por un instante. La sombra se detuvo y pasaron segundos que se sintieron como horas. ¿Qué quieres de nosotros?, logré articular, mi voz resonando en el silencio. La sombra, que no era solo un ente, sino una amalgama de sombras que parecían arrastrarse al unísono, tomó forma. Vi reflejados en sus rostros que reconocía, visiones de mis ancestros, de aquellos que habían salido de esta casa llevándose consigo parte de nuestro legado y no todos habían sido buenos. Lo que tú has invocado no es solo un juego, es el precio de tus actos, resonó la sombra, su voz era un susurro envolvente que lo llenaba todo. Sentí el nudo en mi garganta agravarse, retorciéndose en un espasmo de horror. Debes decidir, ¿quedas con la verdad o te retiras y dejas que la oscuridad te consuma? Miré a Ricardo y a Beatriz, viendo en sus rostros la mezcla entre el desafío y la desesperación. Tomen la carta, grité sintiendo la necesidad de proteger a los que amaba. La leyenda decía que el poder de la verdad podía ayudar a romper maldiciones. Pero a la vez la incertidumbre de la posible liberación de un horror inimaginable pesaba sobre mí. Sin pensarlo, tiré la carta al aire, la reliquia de nuestros ancestros giró en el ambiente polvoriento, como un dardo que se dirigía a un corazón oscuro. En ese instante la sombra se desvaneció como si la carta hubiera golpeado su esencia. Un grito desgarrador resonó y se deshizo en el tejido del espacio, como si la propia oscuridad estuviera siendo desgarrada. Un segundo después, todo se calmó. La carta brillante flotaba ante nosotros, iluminando una habitación que había estado imbuida de terror. Pero un susurro volvió atronador en nuestra mente: no están a salvo, esto apenas comienza. La mirada de Beatriz se endureció mientras el aire comenzaba a vibrar de nuevo. Exhausta y desesperada, ella reveló un secreto que no estaba lista para compartir. La carta contiene la clave, pero hay más en juego. Ustedes no solo están amenazados, deben deshacer este vínculo antes de que pudiera averiguar lo que significaban sus palabras. Un nuevo estruendo desgarró la calma creada, y el suelo bajo nosotros tembló. La casa, cansada de las revelaciones, parecía estar en el punto de colapsar. «Corran», grité y nos lanzamos por el estrecho pasillo, empujando las puertas con la certeza de que la verdad ya no podría mantenerse oculta. Pero a medida que el pánico se instalaba, una pregunta resonó en cada uno de nosotros: ¿cuánto estaríamos dispuestos a sacrificar para deshacer lo que habíamos desenterrado? El eco del colapso se convirtió en gritos que jamás hubiéramos querido escuchar. ¿Y cuándo nos encontramos? Ante la salida, la sombra volvió a susurrar: no creas que has terminado. La verdad es más insidiosa y lo que ahora has liberado, solo ha comenzado. La salida estaba a la vista, pero el pavor en nuestros corazones nos hizo sentir que el aire era más pesado. Cada uno de nosotros luchaba contra la desesperación que nos intentaba arrastrar de nuevo hacia la oscuridad. La sombra había hablado, y sus palabras reverberaban en mi mente como un eco interminable. ¿Qué había liberado? ¿Qué había desatado al tirar la carta? Sigue corriendo, gritó Ricardo, tirando de mi brazo con fuerza. La casa, ya no la hogar que conocíamos, parecía estar viva, cada pared vibrando con el peso de secretos horribles. Mis pasos resonaban en el suelo mientras me esforzaba por mantener el ritmo, pero el tiempo se alargaba, el pánico era palpable y, a pesar de nuestras intenciones, la salida parecía alejarse más y más. Beatriz, desgastada pero firme, se volvió hacia nosotros. La carta.
Necesitamos encontrar su significado antes de que sea demasiado tarde. Aún tenemos tiempo, tenemos que me detuve al ver un destello en su mirada, un rayo de determinación. Pero la sombra se movía en la penumbra, como si tuviera vida propia, una entidad de ansiedad en la que nuestras sombras personales se entrelazaban. De pronto el pasillo se iluminó con una luz espectral que gritaba desesperación, obligándonos a detenernos. ¿Qué significa esto?, pregunté, ahogando un grito al sentir la presión en mi pecho. ¿Qué debemos hacer? La sombra emergió de nuevo, más cerca que antes, envolviéndonos en su abrazo helado. Estoy aquí para recordarte el pasado que has intentado olvidar. Cada uno de ustedes ha sido llamado a responsabilizarse por los actos olvidados de sus ancestros, dijo, su voz un canto oscuro que vibraba en nuestras almas. De repente un grito desgarrador cortó el aire, no era un grito de terror, sino de pérdida, dolor. Era como si el eco del pasado de la familia, las decisiones que habíamos tratado de silenciar, todo monumento de rencor, se alzara para reclamar su lugar en nuestra realidad presente. Es la historia que arrastramos, dijo Beatriz con voz quebrada. Cada sacrificio, cada decisión trae consecuencias. No podemos ocultar más lo que somos. El temor nos rodeó, y el suelo retumbó de nuevo. La carta comenzó a brillar intensamente, proyectando sombras que danzaban alrededor de nosotros. Debemos enfrentarlo ahora, insté, aunque mi confianza se desvanecía con cada palabra que pronunciaba. ¿Pero cómo?, preguntó Ricardo, notando la creciente ansiedad en mis gestos. Estaba seguro de que a cada instante se desataría otra revelación, una razón más para temer. No sabemos qué más nos quedará. La sombra comenzó a fragmentarse, revelando imágenes y episodios de vidas pasadas. Una mujer llorando, un hombre arrodillado en arrepentimiento, las visiones de nuestros ancestros surge con fuerza, como un tsunami de emociones reprimidas. Esto no es solo un juego para ellos, murmuré, el horror drenando el color de mi rostro. Esto podría ser una oportunidad para reparar todo lo que se ha roto. Las luces parpadearon, y un zumbido comenzó a resonar, creciendo en intensidad. Antes de que pudiera reaccionar, la casa pareció inhalar profundamente, como si estuviera absorbiendo la energía de nuestro miedo. Este vínculo debemos romperlo, pero no habrá vuelta atrás, dijo Beatriz, cada palabra era pesada con promesas y advertencias, una voz, no la de la sombra, resonó en mi mente con desesperación. ¿Estás dispuesto a afrontar la verdad, aunque duela? ¿Te atreverás a romper con tu pasado? A medida que esa pregunta se cernía sobre nosotros, el eco familiar de la desesperación tocó una fibra profunda. Justo cuando creíamos que habíamos alcanzado el final del laberinto, la sombra se retorció en un último intento de mantenernos cautivos. Las paredes temblaron, un nuevo sentido evocado, una posibilidad de cambio que se acercaba a su clímax. Con el aliento suspendido, internamente formulé mi decisión. ¿Sería yo quien tomara el último paso, afrontando el oscuro legado que nos perseguía? Pero antes de que pudiera articular palabra, un rayo fulgurante destelló por la habitación y una figura inesperada emergió de las sombras. Si tan solo hubiera sabido la verdad, resonó una voz que conocíamos demasiado bien, helando nuestra sangre. Aquella figura envuelta en misterio podía trazar un camino para nuestro destino, pero al mismo tiempo temíamos que no hubiera retorno. La oscuridad estaba de vuelta, y con ella, un nuevo ciclo de revelaciones. ¿Qué más estaba por surgir de la sombra? La respuesta se encarnaba en su risa, un eco que crecía y crecía, controlando el curso de nuestros corazones. La figura emergente se hizo más clara, y mis ojos se abrieron de par en par al reconocerla. Era mi abuela, cuya voz, antaño envolvente y cariñosa, ahora se tornaba en un susurro desgarrador. Su rostro mostraba arrugas de preocupación y pena, mientras que sus ojos, oscuros como las sombras que nos rodeaban, destilaban una tristeza infinita. —¿Chiara? —pregunté, mi voz apenas un hilo que resonaba en el caos de nuestro entorno. Ricardo y Beatriz retrocedieron, casi como si temieran que al acercarse a ella, caería en un abismo aún más profundo. Pero algo en su presencia clamaba por nuestra atención. Lo que has desatado con esa carta, prosiguió Chiara, es más que una simple maldición. Es el peso de nuestras acciones, la carga que hemos llevado generaciones enteras. Ven, es hora de que el pasado salga a la luz. El aire se tornó pesado, cada palabra que pronunciaba marcaba el compás de un oscuro destino. Las paredes de la casa parecían respirar con nosotros, temblando como si fueran testigos de cada secreto olvidado.
No. No podemos. No quiero escuchar más, grité sin poder evitarlo. La desesperación me hizo querer escapar, pero los recuerdos flotaban a nuestro alrededor como espectros en pena que reclamaban reconocimiento. Debemos hacerlo, Chiara. Interrumpió Beatriz. La sombra nos exige que enfrentemos esta verdad, o seguirán atormentándonos. Es un ciclo que no terminará jamás. Las imágenes comenzaron a aparecer, entrelazándose con nosotros, arrastrándonos hacia cada rincón olvidado de nuestras memorias. Vi a mi padre, de pie en la misma cocina donde cocinó para nosotros, hablando acaloradamente con mi abuela. Recuerdos de rencores pasados, promesas rotas y gritos que resonaban en el silencio de la casa. El dolor que había visto desde niño se intensificó, abriendo espacios que creía sellados. ¿Por qué no me lo dijiste?, le pregunté a Chiara, la tristeza transformándose en rabia dentro de mí. ¿Por qué ocultaste esto? ¿Es esto lo que nos han heredado? ¿El miedo y el odio? Porque no podía, porque era mi carga. Y ahora es hora de que tú la lleves, dijo su voz temblorosa pero firme. Si no te atreves a ver la verdad, la sombra continuará alimentándose de nuestro dolor. La única forma de liberarnos es reconocer lo que hemos hecho. Un estremecimiento cruzó mi cuerpo. Cada palabra era un hilo que conectaba el pasado con el presente. Miré a mis amigos, a Ricardo y Beatriz. Eran los mismos rostros que me habían acompañado en momentos difíciles, pero ahora parecían atrapados entre la lucha y la resignación. La sombra avanzaba, su presencia parecía alimentarse de nuestro desasosiego. Lo que nunca supiste sobre la muerte de tu padre, Chiara, comenzó, pero en ese instante una explosión de luz iluminó la habitación. La sombra, enfurecida, se cernía sobre nosotros, como si estuviera ahí para interrumpir la revelación. No podemos dejarnos llevar. Esta es nuestra oportunidad, susurró Beatriz firmemente. Solo que el rugido de la oscuridad era ensordecedor, y la casa comenzó a crujir de nuevo. Llanto, rencor, pena, todo se entrelazaba creando un hogar de tormentos. ¿Qué es lo que me vas a revelar, abuela? Dímelo, grité sintiendo que el corazón se me saldría del pecho, pero el tiempo se agotaba, las luces parpadeaban, y nuestra última oportunidad para enfrentarnos a la sombra se deslizó entre dedos temblorosos. La figura de Chiara comenzaba a desvanecerse en el aire, llevándose consigo el secreto que tanto anhelaba saber. Recuerda, solo en la verdad encontrarás la paz, murmuró antes de desaparecer en una nube de cenizas. La sombra se alzó más resplandeciente y furiosa, y su risa resonó como un eco del pasado. No se vayan. No, grité sintiendo que la desesperanza comenzaba a engullirme. La casa estaba a punto de colapsar, cada sombra reclamaba un lugar en nuestra historia, y no había tiempo para huir. La sombra se tornó más tangible, una gélida mano se estiró hacia mí, atrapándome en su fría esencia. Miré a mis amigos, vi el terror en sus ojos y entendí que esto no era solo mi lucha, sino que también era suya. Y así, en un último acto de resistencia, elevé la voz: no tenemos miedo. Estamos listos para conocer la verdad de una vez por todas. La última luz que quedó hizo temblar las paredes, y todo pareció detenerse. La sombra se multiplicó formándose en un rostro conocido. Listos para enfrentar sus demonios, resonó la voz, no solo de la sombra, sino de aquellos que habían sido parte de nuestras vidas. La pregunta quedó flotando en el aire, y en ese momento supe que jamás volvería a ser el mismo. ¿Acaso el pasado estaba por revelarse en su totalidad? ¿Nos atreveríamos a soportar la verdad que cambiaría nuestras vidas para siempre? La oscuridad se abalanzó sobre nosotros como un océano imparable. Sin embargo, en medio de ese espectáculo aterrador, encontré el coraje imprudente que había estado esperando en mi interior. La sombra se aglomeraba, cristalizando en recuerdos que creía olvidados. Miré a Ricardo y a Beatriz, sentí que nuestras manos estaban entrelazadas no solo por el miedo, sino también por la determinación de desenredar nuestra historia. Debemos ser valientes, murmuré sintiendo que una línea se trazaba entre el pasado y el presente. No podemos correr más. Es hora de enfrentar la verdad. Fue como si esas palabras hubiesen liberado corrientes de energía, y el aire vibró a nuestro alrededor. La figura sombría, furiosa, se contorsionó, luchando contra su propia naturaleza inefable. ¿Creen que sus gritos cambiarán su destino? ¿Que podrán salir indemnes de este pacto?
La verdad duele, resonó su voz, deflagrando aún más el miedo que ya nos abrazaba. Pero a medida que daba un paso hacia adelante, una calidez emergió en mi pecho, y comprendí que no éramos solo víctimas, éramos también los portadores de nuestra historia. La luz temblorosa comenzó a brillar, iluminando el pasillo oscuro. Fue un instante fugaz, pero sentí que aquel fulgor empujaba a la sombra hacia atrás, como si algo más grande que nosotros estuviera a punto de revelarse. Nosotros elegimos nuestra verdad y estamos listos para afrontarla. Voces firmes brotaron de todos nosotros, alentando el eco de la determinación. La carta seguía flotando en el aire, luminoso y lleno de significado. Sin pensarlo, me acerqué y la tomé en mis manos, sintiendo como el peso del secreto empezó a aliviarse. Voy a leer, dije con una confianza renovada. Si lidiaremos con este legado, hagámoslo juntos y abiertamente. Las manos de mis amigos se apretaron como si compartieran un fuego interno. Mientras abría la carta nuevamente, el contenido velado comenzaba a regalar un tono diferente. Cada letra resonaba más profunda y clara en un tono que solo nuestros corazones podían comprender. Comencé a leer. Esta carta no es solo un legado, es nuestra oportunidad para liberarnos de lo que nos ata con cada oración. Las sombras parecían tambalear, susurros eran absorbidos por su eco, y de repente, esa oscuridad dejó de parecer impenetrable. Lo que hemos hecho o lo que hemos dudado, se revela en la conexión que compartimos, continué, mi voz resonando con cada palabra. Debemos recordar que los errores de nuestras generaciones pasadas están entrelazados con nuestras decisiones actuales. Debemos hablar de nuestros miedos, enfrentar nuestros traumas y sanar. La atmósfera se tornó más liviana, la sombra disminuyó en intensidad, como un eco distante que buscaba regresar a su oscuro abismo. Entonces, como si el universo se alineara, la figura de Chiara apareció de nuevo, esta vez no como un fantasma, sino como un destello de esperanza. Lo que han despertado en esta noche es el inicio de su reconstrucción. Cada verdad revelada puede ser un ladrillo o una tumba, depende de ustedes decidir qué construirán, dijo, su voz ahora envolvente, no intimidante. El pavor empezó a esfumarse, y comprendí que nuestras voces unidas podían desafiar cualquier oscuridad. Vivimos en un ciclo, sí, pero también tenemos el poder de romperlo, pronunció Ricardo, la luz en sus ojos brillaba como un faro. Podemos devolverle su valor a nuestra historia. La sombra que aún persistía comenzó a ocultarse detrás del brillo interno que emergía en cada uno de nosotros. El diálogo y el entendimiento florecieron entre nuestros corazones mientras comenzamos a relatar todo, los secretos, los rencores, y las injusticias que habíamos guardado celosamente. La verdad, lejos de desgarrarnos, comenzó a cementar vínculos. No más silencios, no más sombras. Hoy enfrentamos lo que somos, grité y el eco lo sintieron todos, cada palabra dicha era un paso más hacia nuestra liberación. La tormenta se calmó y la casa, una vez pesada por un ambiente tóxico, respiraba alivio. Tuvimos que enfrentarlas. Traiciones, las expectativas nunca cumplidas y los amores rotos, pero ahora estábamos juntos, listos para reconstruir nuestras historias. Prometamos que revisaremos nuestras verdades y que nunca más volveremos a vivir atados al miedo, dijo Beatriz, secándose las lágrimas que había llorado por tanto tiempo. De hoy en adelante todos juntos. La calidez de su resistencia me llenaba de esperanza, como si los cimientos de mi hogar comenzaran a renacer. La figura de Chiara sonrió, y la sombra pareció desvanecerse por completo. La carta que había estado temida ahora brillaba como un símbolo de libertad. Han encontrado el camino hacia la verdad. No solo salvaron su historia, sino que también vislumbran un nuevo comienzo. Con esas palabras por vez primera, sentimos la paz que había estado fuera de nuestro alcance. La casa, por fin, estaba llena de luz, y con cada paso que dábamos, parecía que habíamos ahuyentado las sombras que habían oscurecido nuestras vidas durante tanto tiempo. La familia Gómez renacía, ya era hora de irse, de cerrar de forma definitiva aquel oscuro capítulo. Pero sabíamos que los secretos, aunque no desaparecerían, ya no nos dominarían. Comencemos de nuevo, dijo Ricardo, ofreciendo su mano a Beatriz y a mí. La mirada en nuestros ojos era un recordatorio de que la verdad, aunque dolorosa, siempre es el camino hacia la libertad. Y juntos, en un abrazo familiar, caminamos hacia el futuro, donde el amor y la comprensión se sembrarían para siempre. Ahora te invito a unirte a este viaje y ser parte de nuestras próximas historias exclusivas. Necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte lo que viene. Dale like ahora para ayudar al algoritmo y que más personas se unan a esta comunidad.
Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.